Bienvenidos a Sincronías, donde nada es casualidad. Al caer la noche, un silencio profundo se apodera de cualquier habitación, pero para algunos, este silencio puede ser el precursor de experiencias inquietantes. Un joven decidió compartir sus extrañas vivencias, las cuales comenzaron hace varias semanas. Todo empezó una noche común, cuando, al estar solo en su habitación, comenzó a oír murmullos que parecían provenir de su ventana abierta. Lo curioso es que su ventana daba directamente a la pared de un edificio vecino, a apenas 4 o 5 metros. ¿Qué podría ser eso? El ruido se intensificaba, como si un grupo de personas estuviese conversando, pero todo lo que podía ver era una oscura superficie de ladrillos a pocos pasos. La tensión aumentó cuando un golpe seco resonó en su ventana. Asustado, dejó su habitación y se refugió en la de un amigo, donde el ambiente era más seguro. Sin embargo, esa noche las manifestaciones no cesaron. Una vez que su amigo se quedó dormido, los pasos comenzaron a sonar en el pasillo. Era como si alguien o algo estuviera merodeando justo fuera de su alcance. Podrían ser ecos de su mente o había realmente algo más. Ante la incomodidad, el joven se dirigió al suelo y mientras charlaban, sintió una punzada en la rodilla, como si una aguja lo hubiera tocado. El escalofrío recorrió su cuerpo, pero lo más perturbador fue que estas experiencias parecían manifestarse únicamente cuando estaba solo. El primer encuentro significativo con lo desconocido ocurrió en casa de un amigo, un lugar que no podía llamarse hogar, ya que estaba en un estado deplorable. En aquel ambiente descuidado, el joven juraría haber visto algo moverse en una esquina. Sin embargo, cuando mencionó su inquietud, su amigo no se sorprendió. Con tranquilidad, le sugirió que deshicieran de casi toda la ropa que habían llevado, dejando solo lo más esencial. El consejo, aunque inusual, fue tomado en serio. Tras despojarse de esas prendas y abandonar la ciudad, el joven se preguntaba si había hecho lo correcto. Pero tras cada uno de estos eventos, una pregunta resonaba en su mente: ¿qué era lo que realmente estaba sucediendo? La inquietante experiencia del joven no se detuvo con el ritual del agua bendita. De hecho, al regresar a su hogar, el ambiente parecía cargado de una energía densa e inexplicable. Era como si cada sombra en la habitación cobrara vida, cada crujido de la madera resonara con un eco ominoso. Tras 3 días de insomnio, la línea entre la realidad y la percepción se había hecho borrosa. Durante esas noches se despertaba repentinamente, con la sensación de ser observado. A veces en la penumbra creía ver una figura sombría al final de su cama, lo que lo llenaba de un terror helado, un terror que parecía tener raíces en algo más profundo que el simple miedo a lo desconocido. La situación escaló de manera alarmante cuando, después de uno de estos episodios, se encontró en un estado de trance. Su mano derecha, por voluntad propia, se aferró con fuerza a un amigo, el mismo que había sugerido el ritual. Ese momento fue recibido con murmullos de preocupación por parte de sus otros amigos, quienes intentaron entender lo que estaba sucediendo. Un deseo ardiente de soltarlo lo invadió, pero era como si una fuerza invisible lo atara. Mientras el amigo recitaba una oración, el joven sintió que la realidad se desvanecía, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Las horas que siguieron se convirtieron en un torbellino de visiones aterradoras y sonidos distorsionados. En múltiples ocasiones, al mirar por la ventana, creía notar figuras de personas que se desvanecían en la neblina de la noche. Era como si se encontrara en un umbral entre dos mundos, uno de ellos lleno de lo cotidiano y otro plagado de lo desconocido. Al salir a la calle, le pareció que cada recoveco del barrio susurraba secretos olvidados, como si las paredes estuvieran vivas, atesorando historias de otros momentos. Una inquietante sensación de no estar solo lo acompañaba a cada paso. A medida que los días pasaban, sus amigos comenzaron a cuestionar la normalidad de la situación. Todos habían sido testigos de cómo sus rasgos de ansiedad se intensificaban y de cómo sus relatos se tornaban cada vez más surrealistas. Había un sentimiento colectivo de que algo sobrenatural estaba en juego. Tras la serie de eventos extraordinarios, decidieron que era necesario un cambio radical. ¿Podría haber alguna salida a esta experiencia inolvidable o estaban condenados a cargar con el peso de lo inexplicable? La respuesta se acercaba, pero el desenlace de esta historia aún estaba por revelarse. Mientras la noche avanzaba, una atmósfera de inquietante expectativa se apoderó del grupo. Cada uno de ellos había experimentado momentos que desafiaban la lógica, y a medida que las sombras se alargaban, la sensación de que algo más se cernía sobre ellos se volvía cada vez más palpable.
En un fervoroso intento por comprender lo que estaban viviendo, decidieron realizar una ceremonia que prometía ayudarles a encontrar respuestas, un ritual de purificación y protección. En una esquina de la habitación, su amigo comenzó a recitar palabras en un idioma desconocido, mientras el resto observaba con la esperanza de que esas antiguas invocaciones disiparan la niebla de lo inexplicable que los rodeaba. A medida que el canto resonaba en la penumbra, el ambiente se transformó. Los murmullos se tornaron ecos en la habitación y el agua bendita que lanzaron parecía brillar con una luz casi sobrenatural. Sin embargo, lo que ocurrió después fue aún más desconcertante. El joven, que había estado atrapado en la experiencia de los seres de otra dimensión, sintió una presión creciente en su pecho, como si una fuerza invisible lo estuviera empujando hacia el abismo. En un momento de claridad, vio figuras etéreas que danzaban a su alrededor, dos de ellas imponentes, de más de 2 metros de altura, con cuerpos oscuros y una línea blanca que las cruzaba, como si fuesen sombras vivientes, misteriosas y desafiantes. Durante esa noche definida por el misterio, el joven se atrevió a preguntarles: ¿por qué están aquí? En ese momento la sala se llenó de un silencio casi asfixiante. En lugar de palabras audibles, una comunicación telepática inundó su mente. La respuesta no llegó como un eco, sino como un entendimiento profundo: estamos observando y cuidando. No te asustes, forma parte de un equilibrio cósmico que aún no comprendes. Este mensaje resonó en su ser, dejándolo en un estado de reflexión profunda, pero también de inquietud. ¿Qué significaba realmente su presencia? ¿Eran guardianes o eran algo más ominoso? Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol comenzaban a tocar las paredes de la habitación, la tensión se dispersó lentamente. Sin embargo, el grupo permanecía en un estado de alerta, cuestionando si lo que habían vivido había sido una manifestación de sus miedos o un contacto real con lo desconocido. Con la luz del nuevo día, las figuras y experiencias comenzaron a difuminarse como el bruma matutina, pero la realidad de lo inexplicable estaba lejos de ser olvidada. Mientras se preparaban para enfrentar el siguiente capítulo de esta asombrosa historia, una cosa se volvió clara: la búsqueda de respuestas apenas comenzaba. Sin embargo, lo que empezó como una incomodidad pasajera se transformó rápidamente en un fenómeno más perturbador. Al caer la noche, mientras la oscuridad envolvía la habitación, el joven sintió un nuevo tipo de inquietud. Una presión inexplicable en su pierna se intensificó, como si una fuerza invisible lo retuviera. Este no fue un simple calambre, era una sensación concreta, ineludible, que le hizo cuestionar su propia realidad. A medida que el sudor comenzaba a brotar de su frente, las sombras en las paredes parecían cobrar vida y el silencio que antes lo confortaba ahora se tornaba opresivo. Decidido a enfrentar sus miedos, encendió todas las luces y comenzó a quitarse los objetos personales que había acumulado. Cada collar, cada anillo, cada amuleto que tocaba parecía liberar un poco de esa extraña energía que lo había rodeado. En su mente una pregunta se repetía: ¿qué quería de él esta presencia? La idea de que podría estar lidiando con algo más que una mera manifestación de su ansiedad le hizo estremecer. La sensación de ser observado se intensificó y esa inquietante conexión con lo desconocido no mostraba señales de desvanecerse. A la mañana siguiente, la confusión se arraigó aún más. Mientras intentaba racionalizar sus experiencias, se dio cuenta de que no era el único. Historias de encuentros similares, de figuras sombrías que parecían estar más allá de nuestra comprensión, emergían de los rincones más oscuros de la red. Algunas personas afirmaban haber sido tocadas por estas entidades, y aunque las evidencias eran escasas, el patrón era perturbador. Era evidente que cada narración compartía ese mismo hilo inquietante: algo estaba presente, observando y esperando. Los días pasaron y la curiosidad se volvió un impulso casi irresistible. La experiencia lo llevó a explorar comunidades online donde otros compartían relatos sobre encuentros similares. Un mundo nuevo se abría ante él, lleno de testimonios de anomalías y sucesos inexplicables, pero también de advertencias. Sin embargo, en su mente, una certeza crecía: debía descubrir la verdad detrás de esos fenómenos. La búsqueda de respuestas lo llevaría a cruzar fronteras que nunca imaginó, y en el próximo capítulo se encontraría cara a cara con lo que había estado persiguiendo. La búsqueda de respuestas lo llevó a adentrarse en un mundo donde lo paranormal y lo cotidiano se entrelazan de formas misteriosas.
En sus noches de introspección, el joven no solo se enfrentaba a esos fenómenos inquietantes, como las voces cerca de su ventana y el extraño toque en su pierna, sino también a sus propias emociones. Recientemente había atravesado una ruptura dolorosa, un evento que, aunque personal, parecía resonar en el ambiente que lo rodeaba. Este vínculo entre su estado emocional y las manifestaciones inexplicables despertó en él una nueva inquietud. ¿Podrían sus sentimientos abrir puertas a lo desconocido? Uno de esos episodios culminó en una experiencia singular, la sensación de un agarre en su pierna, que no remitía con el simple movimiento. Tras despojarse de sus objetos personales, el joven sintió cómo esa tensión desaparecía, dejando espacio para una noche de sueño reparador. Sin embargo, lo que más lo intrigaba eran las extrañas hebras de cabello que encontraba en su habitación. Algunos pertenecían a él, pero otros, de longitud inusual, parecían ser un eco de su pasado. ¿Podrían ser estas pistas un indicativo de la conexión espiritual que sostenía con su expareja? Las noches continuaron trayendo consigo un eco de lo inexplicable. A medida que la imagen del símbolo que había dibujado en su brazo se desvanecía, él se preguntaba si su efecto también se desvanecería. La combinación de su inestabilidad emocional y esas manifestaciones en su hogar lo llevaron a cuestionar la naturaleza de su realidad. Estaba al borde de descubrir que en ocasiones lo que nos rodea puede ser tan solo un reflejo de lo que llevamos dentro. A medida que se acercaba a la verdad, nuevos misterios se entrelazaban con su historia. Si te ha gustado este relato, suscríbete para más contenido y cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima sincronía.